Mi hija ha estado siendo seguida a casa por los mismos 3 estudiantes de último año desde que comenzó el primer año hace 5 meses, y la única respuesta de la escuela ha sido: los chicos son chicos. Bueno, el lunes pasado estaba almorzando en el trabajo cuando recibí una serie de mensajes frenéticos de Lara. Están en el baño de las chicas, están tratando de meterse en mi cubículo. Por favor, ayúdame, papá. Tengo tanto miedo. Tiré mi silla al levantarme, teléfono ya marcando mientras corría por el estacionamiento. Secretaría: ¿cómo puedo? Mi hija está en el baño. 3 estudiantes de último año se están metiendo en su cubículo. La secretaria pausó. ¿Qué baño? Puse la llave y empecé a acelerar inmediatamente. 3er piso, creo. No sé, solo encuéntrala. La secretaria no hablaba. Su nombre es Lara Clarks. La están atacando ahora mismo. Señor, comenzó. Desafortunadamente, las reglas establecen que no puedo dejar mi escritorio de secretaría desatendido, y la directora no está disponible en su descanso para almorzar ahora. Prácticamente grité esta siguiente parte en mi teléfono: ¿eres estúpida? ¿De qué estás hablando? Ve al baño ahora. Señor, dijo como si le estuviera hablando a un niño. Por favor, evite usar lenguaje vulgar. Se están metiendo en el cubículo de mi hija. Haré una nota para cuando la directora regrese. Colgué, dándome cuenta de que estaba lidiando con un robot humano. Lara no había enviado mensajes en 4 minutos. 8 minutos después, abandoné mi auto de lado en el carril del autobús y corrí por las puertas principales de la escuela. La secretaria levantó la vista de su computadora, boca abriéndose para hablar sobre procedimientos de registro, pero ya la había pasado. Corrí a ese baño más rápido de lo que había corrido en mi vida, pero cuando llegué y fui a abrirlo, mi peor pesadilla se hizo realidad. Estaba cerrado desde adentro. Los chicos deben haber conseguido las llaves para hacer esto deliberadamente. Presioné mi oído contra la puerta y pude escucharlos ahí adentro con ella. Lara estaba llorando. Su ropa se estaba rasgando y de repente su llanto se convirtió en gritos ahogados, como si alguien le hubiera tapado la boca. Lancé mi hombro contra la puerta, pero estas eran las puertas nuevas que habían instalado después del tiroteo hace 4 años. Marcos de acero reforzado. La puerta ni siquiera se movió. Lara, estoy aquí. Agarré una silla del pasillo y la balanceé con toda la fuerza. La silla se hizo pedazos, mientras la puerta se mantuvo perfecta. El extintor de incendios era más pesado. Lo martillé contra el mecanismo de la cerradura una y otra vez, metal resonando por el pasillo. Pero estas puertas estaban haciendo exactamente para lo que fueron diseñadas. Para ahora, la secretaria había subido las escaleras, jadeando y con la cara roja. Señor, está destruyendo propiedad escolar. Estoy llamando a seguridad. Dame la llave, grité. Tembló visiblemente por lo enojado que estaba. No tengo llaves del baño, señor, dijo. Solo la directora las tiene, y ella está. Cuando terminó su oración, ya estaba corriendo hacia su oficina. Finalmente la alcancé, y por la ventana la vi en su escritorio, comiendo una ensalada mientras navegaba en su teléfono. Golpeé su puerta lo suficientemente fuerte como para sacudir la pared. Levantó la vista lentamente, levantó 5 dedos, articuló 5 minutos, señaló su comida y volvió a navegar. Fue entonces cuando el guardia de seguridad apareció detrás de mí, mano en su radio. Señor, necesita calmarse, pero no lo hice. Tomé otra silla. La directora me vio levantarla y sus ojos se abrieron. Balanceé la silla por su ventana. El vidrio explotó por todas partes. Gritó, dejando caer su ensalada. Alcancé a través, desbloqueé su puerta desde adentro, sangre de los cortes de vidrio goteando en su alfombra. Señor, pare. El guardia agarró mi brazo, pero lo empujé y fui directo a su escritorio, jalando cajones hasta que encontré el llavero. Está loco, chilló la directora. Voy a llamar a la policía. Corrí de vuelta al baño, llaves tintineando, dejando huellas sangrientas en las paredes. Pero cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Los chicos se habían ido y mi querida Lara estaba acurrucada en el suelo, falda rasgada, labios morados, cabello cubierto de líquido blanco pegajoso y camisa desabrochada con sostén roto. Inmediatamente saqué mi teléfono para llamar al 911, arrodillándome junto a Lara, quitándome mi chaqueta para envolverla cuando la directora se precipitó con el guardia de seguridad. Me agredió. La voz de la directora era aguda. Santiago, podría haberme matado con esa silla. Estaba hablando con el despachador, una mano sosteniendo el teléfono, la otra acariciando la mejilla de Lara mientras escupía sangre y lágrimas. La directora siguió, caminando ahora, gesticulando salvajemente. Ha traumatizado a todo mi personal. Sacó su propio teléfono. Cada estudiante en este piso lo vio actuando como un maníaco. Son 200 niños que necesitan consejería. El guardia estaba filmando todo. Esto va a salir en las noticias, continuó la directora, ahora hablando con alguien por teléfono. Un padre volviéndose psicótico, destruyendo propiedad, creando un ambiente de aprendizaje inseguro. Nuestro seguro no cubre ataques parentales. El superintendente va a... Sí, hola, se interrumpió de repente. Tenemos un intruso violento que me amenazó con un arma. Dio mi descripción física y describió el asalto premeditado. Nunca mencionó a los 3 chicos o por qué hice lo que hice. Cuando la policía llegó 4 minutos después, me señaló primero. Es él, el que me atacó. 2 oficiales se movieron hacia mí, mientras otros 2 se empujaron para llegar a Lara. El primer oficial puso su mano en mi hombro y comenzó a guiarme lejos de mi hija. Traté de explicar sobre los 3 chicos, pero solo dijo que hablaríamos en la estación. Mis manos aún goteaban sangre del vidrio de la ventana en el piso del baño. Los paramédicos se apresuraron con sus bolsas y fueron directamente a Lara, que aún estaba acurrucada en las baldosas frías. Comenzaron a revisarla y uno de ellos pidió una camilla mientras observaba desde la puerta con la mano del oficial aún en mi hombro. La directora ya estaba hablando fuerte con otro oficial sobre cómo me había vuelto loco y atacado su oficina. Siguió señalándome y usando palabras como violento e inestable mientras Santiago levantaba su teléfono para mostrar el video que había grabado. Nadie preguntó sobre los 3 chicos o por qué estaba tratando de entrar a este baño en primer lugar. Los paramédicos levantaron a Lara en la camilla y la cubrieron con una sábana blanca mientras mantenía los ojos fuertemente cerrados. Me moví para seguirlos, pero el oficial bloqueó mi camino. Me dijo que estaba detenido por agresión y destrucción de propiedad. Observé mientras llevaban a mi hija por el pasillo, mientras me quedaba ahí indefenso. La directora siguió dando su declaración a cualquiera que escuchara mientras me pusieron esposas ahí mismo en el pasillo. Los estudiantes estaban mirando desde las puertas de sus aulas y algunos tenían sus teléfonos grabando todo. Los oficiales me condujeron pasando todos esos niños que miraban y alcancé un último vistazo de Lara en la camilla, con una paramédica sosteniendo su mano y hablándole suavemente. Al menos alguien estaba siendo gentil con ella mientras me trataban como a un criminal. Me pusieron en la parte trasera del auto de policía y me llevaron a la estación mientras seguía preguntando por mi hija, pero solo decían que lo guardara para el detective. En la estación me llevaron por el
el proceso de fichaje con huellas digitales y fotos contra la pared blanca. Mis manos aún sangraban y tuvieron que limpiarlas antes de poder obtener buenas huellas. Cuando finalmente me dieron mi llamada telefónica, no la desperdicié en un abogado. Llamé al hospital para preguntar por Lara, pero no me dijeron nada ya que no estaba ahí en persona. Todo lo que dijeron fue que había sido examinada y tendría que ir en persona para cualquier información. Más tarde descubrí que una defensora de víctimas había encontrado a Lara en el hospital para el examen mientras yo estaba atrapado en esa celda. Esta mujer se quedó con ella durante todo el proceso y explicó cada paso para que Lara no tuviera miedo. La recolección de evidencia tomó horas con fotografías y muestras y medidas mientras me sentaba bajo custodia, sin saber qué estaba pasando. Me liberaron esa noche con una citación y una fecha de corte para los cargos de daño a la propiedad. El sargento de escritorio mencionó algo sobre la directora no presentando cargos de agresión en este momento, lo que sonó como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Prácticamente corrí a mi auto en el estacionamiento de la estación y conduje directamente al hospital. Encontré a Lara en una habitación en el tercer piso toda limpia, pero sus ojos se veían vacíos y se encogió cuando me moví demasiado rápido hacia su cama. Susurró que no debía tocarla, pero que tampoco me fuera. Acerqué la silla a su cama para que supiera que estaba ahí, pero le di el espacio que necesitaba. Nos quedamos sentados ahí por un tiempo sin hablar hasta que la detective Paula Norris apareció con su libreta. Nos entrevistó por separado, comenzando conmigo en el pasillo, mientras una enfermera se quedó con Lara. Le di los horarios exactos de los mensajes de Lara y le conté sobre la secretaria negándose a dejar su escritorio y la directora levantando 5 dedos para su almuerzo. La detective tomó notas sin mucha expresión, pero vi su mandíbula ponerse tensa cuando mencioné esa señal de 5 dedos. Entró a hablar con Lara después de eso y pude escuchar voces suaves a través de la puerta, pero no las palabras reales. La planificadora de alta del hospital se acercó con una pila de folletos sobre respuestas al trauma y recursos de terapia y lo que deberíamos esperar en los próximos días. Habló sobre planificación de seguridad y citas de seguimiento y nos dio números para llamar si necesitábamos ayuda. Mi cerebro no podía procesar toda la información que nos estaba lanzando sobre consejería y grupos de apoyo y seguimientos médicos. Siguió hablando sobre reacciones normales a situaciones anormales y cómo la recuperación no es lineal y todos estos términos que simplemente pasaron por encima de mi cabeza. Todo en lo que podía pensar era llevar a Lara a casa y a salvo y descifrar cómo lidiar con todo lo que nos había pasado. La enfermera de alta llevó a Lara en silla de ruedas a mi auto mientras lo llevé a la salida de emergencia. La ayudé a subir al asiento del pasajero y inmediatamente se acurrucó contra la ventana. Condujimos en silencio por 10 minutos antes de que finalmente hablara. No le digas a la abuela todavía, dijo en voz baja, ni a nadie. No puedo manejar que la gente sepa. Asentí y seguí conduciendo. El resto del viaje fue silencioso, excepto por sus sollozos ocasionales. Cuando llegamos a casa, cargué su bolsa adentro mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Revisé cada habitación, revisando ventanas y probando cerraduras. La puerta trasera recibió una silla extra encajada bajo la manija. Cerré todas las cortinas, aunque todavía era de tarde. Mi teléfono mostraba 14 llamadas perdidas de la escuela, pero eliminé el contacto completamente. Lara se paró en su puerta mirando su cama por un largo momento. Luego se volteó y fue a la sala en su lugar. Encontré su manta favorita en el armario del pasillo y se la traje. Se envolvió en el sofá y cerró los ojos. Ninguno de nosotros dijo nada sobre la escuela de mañana, porque ambos sabíamos que no iría. Mi teléfono vibró con una notificación de noticias y mi estómago se hundió. La escuela había publicado una declaración sobre un incidente violento involucrando a un padre. Describieron daño a la propiedad y interrupción del ambiente de aprendizaje. Ni una palabra sobre la agresión. Los comentarios ya estaban llegando en masa, llamándome desequilibrado y peligroso. La gente estaba compartiendo la historia y añadiendo sus propias opiniones sobre padres que no pueden controlarse. Volteé mi teléfono boca abajo, pero siguió vibrando con más alertas. La detective Norris llamó una hora después, mientras Lara dormitaba en el sofá. Explicó que el proceso de entrevista sería minucioso pero lento. Dijo que Lara tendría una defensora presente para todo. Su voz era profesional, pero había algo comprensivo en su tono. Nos programó para ir a la estación en 2 días. La mañana siguiente hice desayuno, pero Lara solo jugó con la tostada. Volvió al sofá con su manta mientras respondía correos de trabajo. 3 días después, condujimos a la estación de policía para su declaración formal. La defensora nos encontró en el vestíbulo y se presentó a Lara. Entraron juntas a una sala de entrevistas mientras tuve que esperar afuera. Me senté en esa silla de plástico duro por 2 horas mirando el reloj. Otras personas iban y venían, pero solo me senté ahí esperando. Cuando la puerta finalmente se abrió, Lara se veía exhausta, pero la defensora dijo que lo había hecho genial. La detective Norris salió y me dijo que Lara había sido muy valiente. Nos fuimos a casa y Lara fue directo de vuelta al sofá. La tarde siguiente, alguien tocó nuestra puerta y encontré a un oficial judicial parado ahí. Me entregó papeles y me pidió que firmara por ellos. Era una orden de no acercarse de la escuela prohibiéndome del campus indefinidamente. El documento citaba preocupaciones de seguridad y daño a la propiedad. La ironía de que ahora se preocuparan por la seguridad hizo que mis manos temblaran. Firmé por ello y agregué los papeles a mi archivo creciente. Mi teléfono se estaba volviendo loco con notificaciones, así que finalmente miré. Alguien había publicado un video de mí rompiendo la ventana de la directora. Estaba editado para comenzar justo cuando tomé la silla. No se podía ver a la directora levantando 5 dedos u oír nada sobre Lara. Los comentarios eran brutales. Padres llamándome violento e inestable. Decían que personas como yo no deberían ser permitidas cerca de escuelas. Eliminé mis cuentas de Facebook y Twitter en lugar de leer más. Esa noche, mi jefe envió un correo preguntando sobre reportes preocupantes que había recibido. Programó una reunión con recursos humanos para el día siguiente. El correo mencionaba conducta impropia y daño a la reputación de la empresa. Mi estómago se hundió, dándome cuenta de que esto podía costarme mi trabajo. Pasé la noche preparando documentos y notas de cronología. La reunión de recursos humanos fue incómoda con muchas preguntas sobre mi juicio y toma de decisiones. Me pusieron en licencia administrativa pendiente investigación. 2 días después, me reuní con el abogado Dimitri Lawson sobre los cargos de daño a la propiedad. Su oficina estaba en el centro en un edificio alto con sillas de cuero. Escuchó mi historia y tomó notas en una libreta amarilla. Dijo que podíamos argumentar circunstancias extremas, pero me advirtió que la directora tenía conexiones políticas. Comenzó a hablar sobre acuerdos y
cargos reducidos. No estaba listo para escuchar sobre aceptar culpabilidad por tratar de salvar a mi hija, pero dijo que pelear podía empeorar las cosas para el caso de Lara. Programamos otra reunión para la próxima semana para revisar opciones. Mientras tanto, Lara tuvo su primera cita con la terapeuta Sandra Verde. La llevé ahí y esperé en el auto mientras entraba. La sesión fue principalmente papeleo y evaluación de seguridad, según lo que Lara me dijo después. Pero Sandra le enseñó algunos ejercicios de respiración para ataques de pánico. Le mostró a Lara cómo tranquilizarse cuando el miedo se volviera demasiado fuerte. Fue la primera vez que vi a Lara verse ligeramente menos asustada desde que todo pasó. Tenía otra cita programada para 3 días después. La oficina de terapia era silenciosa y tenía iluminación suave que parecía ayudar. Lara dijo que Sandra era agradable y no la presionaba para hablar sobre cosas para las que no estaba lista. Paramos por helado en el camino a casa, aunque ninguno de nosotros realmente lo quería, pero se sintió como algo que la gente normal haría. La casa se sintió demasiado silenciosa cuando regresamos. Seguí revisando las cerraduras, aunque ya las había revisado 2 veces. Pasaron 3 días antes de que un hombre llamado Colin Burgess llamara de la oficina del distrito. Dijo que era el coordinador del título 9 y necesitaba discutir el incidente alegado en la escuela. La forma en que siguió diciendo alegado y reportado me revolvió el estómago. Pregunté qué estaban haciendo para mantener a Lara segura ahora. Me dijo que todo tenía que seguir el proceso apropiado y no podían apresurarse a juzgar. Colgué más fuerte de lo que pretendía. La mañana siguiente, la escuela envió cartas certificadas diciendo que los 3 chicos no podían contactar o acercarse a Lara. Pero esa misma tarde, el teléfono de Lara vibró con un mensaje de Instagram de una cuenta falsa. Arruinaste todo, era todo lo que decía. Pero ambos sabíamos quién lo envió. Tomé capturas de pantalla de todo, incluyendo los detalles de la cuenta y marca de tiempo. Las manos de Lara temblaron por el resto del día, incluso después de que reenviara todo a la detective Norris. Llamó de vuelta 2 horas después con las primeras buenas noticias que habíamos tenido. La escuela tenía cámaras de seguridad en el pasillo cerca de ese baño y había conseguido las grabaciones. Se podía ver a los 3 chicos yendo al área del baño justo cuando el mensaje de Lara a mí comenzó. La marca de tiempo mostraba que esto estaba pasando mientras la directora aún estaba en su escritorio almorzando. Esto probó que podría haber ayudado, pero eligió no hacerlo. La detective Norris también consiguió todos los registros telefónicos de ese día. Cada mensaje que Lara me envió estaba ahí con horarios exactos. Mi llamada a la escuela a las 12:47 fue registrada. La llamada de la secretaria a seguridad sobre daño a la propiedad vino a las 13:03, pero nunca mencionó nada sobre una estudiante siendo atacada. Cada pieza de evidencia hizo nuestra cronología más fuerte. La detective dijo que este patrón de documentación ayudaría a nuestro caso. Entonces llegó el reporte de la enfermera del examen y tuve que correr al baño a vomitar. Las palabras clínicas describiendo lo que le pasó a mi hija eran peores que cualquier pesadilla. Pero la detective Norris dijo que esta evidencia médica movió todo hacia adelante de gran manera. Traté de inscribirme para hablar en la próxima reunión de la junta escolar, pero la mujer en el teléfono dijo que no podía hablar sobre asuntos específicos de estudiantes en comentarios públicos. Comencé a escribir observaciones sobre protocolos generales de seguridad. Tenía que mantenerme calmado y estratégico, aunque quería gritar sobre lo que habían hecho. Un reportero del periódico local me envió un correo preguntando si queríamos contar nuestro lado después de ver el video viral. Escribí de vuelta diciendo que no, pero le di la información de contacto de la detective Norris. Tal vez la presión de los medios haría que el distrito realmente hiciera algo. La detective Norris llamó de nuevo con más noticias. El conserje que limpiaba esa área del baño había venido a ella silenciosamente. Había visto a esos 3 chicos rondando esa mañana y notó que tenían llaves que no deberían tener. Tenía miedo de decir algo públicamente, pero acordó dar una declaración jurada sobre lo que vio. Entonces Dimitri llamó con malas noticias. La directora había solicitado una orden de restricción contra mí, diciendo que temía por su seguridad. Dijo que esto era solo una táctica para hacerme ver peligroso antes de que el caso de Lara fuera a algún lado. Tendríamos que ir a corte la próxima semana para pelearlo. Después de 2 semanas, Lara quería intentar volver a la escuela por solo una clase. La consejera dijo que este era un buen paso. La llevé ahí y la acompañé al edificio. Logró llegar al pasillo afuera de su clase de matemáticas. Entonces olió algo y se congeló completamente. Era el mismo perfume que uno de los chicos siempre usaba. No podía respirar y comenzó a llorar. La saqué de ahí tan rápido como pude. Sollozó todo el camino a casa, diciendo que lamentaba ser débil. La consejera llamó después y dijo que los retrocesos eran normales, pero se sintió como si estuviéramos yendo hacia atrás. Esa noche me senté en la mesa de la cocina revisando toda la evidencia que habíamos recolectado hasta ahora. Registros telefónicos y marcas de tiempo y reportes médicos y declaraciones de testigos. Cada pieza contaba parte de la historia de lo que realmente pasó ese día. La escuela siguió diciendo que estaban investigando, pero nada parecía cambiar. Esos chicos aún caminaban libres mientras mi hija ni siquiera podía caminar por un pasillo. El distrito envió otra carta sobre su revisión continua de políticas, pero eran todas palabras vacías. Querían que esto desapareciera silenciosamente, pero no iba a dejar que eso pasara. Cada día traía alguna nueva pieza de burocracia o papeleo legal, fechas de corte para la orden de restricción y reuniones con abogados y formularios para llenar. Todo mientras Lara se quedaba en casa tratando de sanar de lo que le hicieron. El sistema que se suponía la protegiera había fallado completamente, y ahora teníamos que pelearlo solo para conseguir justicia básica. 3 días después, Dimitri me llamó al trabajo y dijo que el fiscal quería reunirse sobre mis cargos de daño a la propiedad. Conduje a su oficina y explicó que estaban ofreciendo un acuerdo para daño menor a la propiedad con libertad condicional y pagar por la ventana de la directora. Pensó que debería tomarlo porque pelear los cargos podía complicar el caso de Lara y hacerme ver inestable en corte. Mi instinto quería pelear porque tenía una buena razón para lo que hice, pero Dimitri siguió diciendo que Lara necesitaba estabilidad más que yo necesitaba probar algo. Firmé los papeles, aunque se sintió mal admitir culpabilidad por tratar de salvar a mi hija. La mañana siguiente, Colin Burgess del distrito llamó sobre medidas de seguridad interinas para cuando Lara regresara a la escuela. Ofrecieron cambios de horario para que no viera a esos chicos y una escolta adulta entre clases y acceso a un baño privado. Escribí cada brecha en su plan, como qué pasa durante simulacros de incendio o asambleas o si la escolta faltaba. Burgess siguió diciendo que era lo mejor que podían hacer mientras
mientras aún investigaban, pero su mejor no había sido lo suficientemente bueno para protegerla antes. Entonces, ¿por qué sería suficiente ahora? 2 días después, estaba cargando víveres en mi auto en la tienda cuando alguien gritó mi nombre. Me volteé y vi a un hombre en traje caminando hacia mí rápidamente. Dijo que era el padre de uno de los chicos y estaba arruinando el futuro de su hijo por errores adolescentes que habían sido exagerados. Seguí cargando mis víveres y no respondí, pero me siguió alrededor de mi auto diciendo que su hijo estaba perdiendo sus becas universitarias y recibiendo amenazas de muerte en línea. Me amenazó con demandarme por difamación si no hacía que Lara retirara los cargos. Entré a mi auto y lo encendí, pero siguió hablando por mi ventana sobre cómo los chicos hacen cosas estúpidas a veces y estábamos destruyendo a su familia. Mi cámara del tablero estaba grabando todo, incluyendo cuando dijo que su hijo pudo haberse dejado llevar, pero no quiso causar daño real. Me fui manejando mientras aún hablaba y guardé ese archivo de video inmediatamente. Esa tarde, el distrito envió un correo a todos los padres llamando al incidente un conflicto estudiantil que había sido abordado a través de canales apropiados. Elogiaron su respuesta rápida y compromiso con la seguridad estudiantil, sin mencionar la agresión o que tuve que romper una ventana para conseguir ayuda. Comencé a escribir una respuesta listando la cronología real con cada mensaje y llamada y cuánto tiempo tomó cada persona en responder o no responder. Incluía a la secretaria negándose a dejar su escritorio y la directora levantando 5 dedos para su almuerzo y los 3 chicos teniendo llaves que no deberían haber tenido. Dimitri revisó mi borrador y me hizo quitar las partes llamándolos incompetentes y negligentes, aunque eso era exactamente lo que eran. La detective Norris llamó esa noche con una actualización sobre su investigación. Había entrevistado a los 3 chicos por separado en los últimos 2 días y sus historias eran completamente diferentes. Uno afirmó que nunca estuvo en ese baño en absoluto. Otro dijo que Lara los invitó y todo fue consensual. El tercero admitió estar ahí, pero dijo que los otros 2 lo forzaron a mirar y no la tocó. Sus padres habían contratado abogados que ahora estaban tratando de coordinar sus historias, pero era demasiado tarde porque Norris ya tenía sus primeras declaraciones grabadas. Dijo que las contradicciones realmente ayudaron a nuestro caso porque la gente inocente no necesita coordinar mentiras. Una semana después, alguien tocó nuestra puerta a la hora de la cena. 2 personas de servicios de protección infantil estaban ahí con portapapeles diciendo que necesitaban hacer una visita domiciliaria obligatoria porque el caso involucraba a un menor. Caminaron por nuestra casa revisando si Lara tenía una recámara segura y suficiente comida y si yo parecía lo suficientemente estable para cuidarla. Se sintió humillante tener extraños juzgando nuestro hogar, pero la trabajadora social realmente nos dio recursos útiles para consejería sobre trauma y fondos de compensación para víctimas. Determinaron que Lara estaba segura, pero mantuvieron el caso abierto para proporcionar servicios de apoyo continuo. 3 semanas en terapia con Sandra. Pasó algo increíble. Lara durmió toda la noche sin despertarse gritando o llorando. Había estado usando las técnicas de tranquilización que Sandra le enseñó, como nombrar 5 cosas que podía ver, 4 que podía escuchar y 3 que podía tocar. Esa mañana bajó las escaleras viéndose descansada por primera vez desde el ataque. Celebramos silenciosamente con sus panqueques de arándanos favoritos y no hablamos sobre por qué era especial, pero ambos sabíamos que esto era enorme. La detective Norris había estado ocupada con citatorios y llamó con grandes noticias. Consiguió los registros telefónicos de la directora de ese día, mostrando múltiples llamadas llegando durante su descanso de almuerzo que no contestó. Los registros probaron que estaba mintiendo sobre no saber que había una emergencia. Su abogado trató de argumentar que los registros eran privados e inadmisibles, pero el daño ya estaba hecho porque ahora todos sabían que eligió su ensalada sobre la seguridad estudiantil. El lunes siguiente, Lara quería agarrar algo de su casillero, aunque no estaba yendo a clases todavía. Fuimos temprano antes de que empezara la escuela, y cuando abrió su casillero, un papel se cayó. Alguien había escrito que era una mentirosa que estaba arruinando las vidas de buenos chicos. Comenzó a temblar y no podía respirar. Tomé fotos de la nota y marché a la oficina donde finalmente acordaron instalar más cámaras cerca de su casillero y áreas de salón. No era suficiente, pero era algo más que su nada anterior. La audiencia de la orden de restricción llegó la semana siguiente. El juez escuchó ambos lados y terminó emitiendo órdenes mutuas de mantenerse alejados, criticando tanto la respuesta tardía de la directora como mi daño a la propiedad. Dijo, ambos actuamos inapropiadamente, aunque las situaciones no eran ni remotamente comparables. Dimitri dijo después, esto fue realmente bueno porque el juez no me etiquetó como el único agresor, lo que habría dañado el caso de Lara. La directora tenía que mantenerse alejada de nosotros también, lo que significaba que no podía testificar tan fácilmente sobre mi comportamiento ese día. No era la vindicación que quería, pero en este sistema desordenado contaba como una victoria. 3 días después, Colin Burgess me llamó a una sesión ejecutiva en la oficina del distrito, donde se sentó con 2 abogados y admitió que la escuela no había seguido ninguno de los pasos correctos cuando Lara reportó a los chicos siguiéndola a casa meses atrás. Querían evitar una queja federal y ofrecieron mediación en lugar de pelearnos en corte. Burgess siguió frotándose la frente y mirando papeles mostrando todas las veces que habíamos pedido ayuda y habíamos sido ignorados. Los abogados empujaron una pila de formularios a través de la mesa, ofreciendo fondos de consejería y cambios de política si firmáramos nuestro derecho a demandar. Llevé los papeles a casa para pensarlo, pero esa misma tarde, Dimitri llamó con noticias que hicieron temblar mis manos. El abogado de otra chica había contactado a la detective Norris, diciendo que los mismos 3 chicos habían acorralado a su cliente en un salón vacío el año pasado, pero había tenido demasiado miedo para decírselo a alguien hasta que escuchó sobre Lara. La declaración de la chica describía exactamente el mismo patrón donde la seguían y hacían comentarios sobre su cuerpo antes de atraparla sola. La detective Norris dijo que esto cambió todo porque ahora teníamos prueba de que lo habían hecho antes y la escuela debería haberlo sabido. Pasó las siguientes 2 semanas armando un archivo del caso más grueso que una guía telefónica con declaraciones de testigos y gráficos de cronología y grabaciones de seguridad de ambos incidentes. Cuando finalmente lo presentó a la oficina del fiscal, llamó para advertirnos que los fiscales nunca presentan todos los cargos que la policía recomienda, pero había peleado duro por tanto como fuera posible. La espera fue horrible, pero después de 10 días, la oficina del fiscal llamó a Dimitri
con su decisión. Presentaron cargos de agresión criminal contra 2 de los chicos y enviaron el caso del más joven a corte juvenil, ya que acababa de cumplir 17. Algunos cargos fueron retirados por falta de evidencia física, pero los cargos principales de agresión se mantuvieron, lo que era más de lo que la mayoría de las víctimas jamás ven. La misma semana tuve que enfrentar mis propios problemas legales cuando la oferta de acuerdo para romper la ventana de la directora venció. Dimitri dijo que tomar el acuerdo de delito menor ayudaría al caso de Lara, mostrando que no era alguna persona violenta loca, y el juez me daría libertad condicional con servicio comunitario en lugar de tiempo de prisión. Estar en esa corte, admitiendo culpabilidad por daño a la propiedad, mientras esos chicos ni siquiera habían sido acusados, todavía quemó mi garganta. Pero firmé los papeles y acepté 6 meses de libertad condicional, más 200 horas recogiendo basura en autopistas. Mientras tanto, la investigación del título 9 finalmente terminó con resultados que sonaban bien en papel, pero se sintieron vacíos en realidad. Los chicos fueron removidos del campus temporalmente y tuvieron que hacer escuela en línea mientras Lara consiguió un tutor para ayudarla a ponerse al día con trabajo perdido, y la directora fue puesta en licencia administrativa pendiente revisión adicional. El distrito no admitiría que hicieron algo mal, pero sus acciones dijeron todo lo que sus abogados no los dejaban decir en voz alta. 2 semanas antes de que comenzara el juicio criminal, Lara tuvo que testificar en una audiencia preliminar cerrada para determinar si había suficiente evidencia para proceder. Su defensora sostuvo su mano todo el tiempo mientras respondía a preguntas sobre ese día en el baño, y pude verla temblar desde el otro lado de la corte. El abogado defensor trató de confundirla con preguntas sobre horarios exactos y por qué no gritó más fuerte, pero logró pasar sin colapsar completamente. Después, en el pasillo, se veía exhausta, pero dijo que enfrentarlos la hizo sentir más fuerte, aunque cada palabra había sido aterradora. Ese fin de semana, un reportero del periódico local publicó una gran investigación sobre cómo las escuelas manejan casos de agresión usando nuestra historia sin nombres como ejemplo principal. El artículo tenía gráficos mostrando cuántos reportes eran ignorados y citas de expertos diciendo que las escuelas se preocupan más por la responsabilidad que por la seguridad estudiantil. En horas, la junta escolar anunció reuniones de emergencia para revisar todas sus políticas y los padres comenzaron a aparecer en reuniones de la junta demandando cambios reales. Mi jefe me llamó el lunes siguiente diciendo que Recursos Humanos había revisado todo y decidido una suspensión no pagada de 2 semanas por faltar al trabajo durante el incidente y crear publicidad negativa para la empresa. Me hicieron firmar un plan de mejora de rendimiento con revisiones mensuales y todos en el trabajo me miraban diferente ahora, pero al menos mantuve mi seguro de salud para las cuentas de terapia de Lara. La suspensión realmente me dio tiempo para llevar a Lara a su nuevo grupo de apoyo terapéutico para sobrevivientes adolescentes de agresión que Sandra había recomendado. Esperé en el estacionamiento leyendo correos en mi teléfono mientras entraba a una habitación con 5 otras chicas que entendían por lo que había pasado sin necesidad de explicaciones. Después de 1 hora, salió con ojos rojos, pero algo diferente en su postura, como si hubiera puesto un peso pesado. No habló sobre lo que pasó ahí, pero en el camino a casa dijo una oración que hizo que todo lo demás valiera la pena. Sobreviví. Las otras chicas habían asentido cuando lo dijo, y por primera vez desde que esto comenzó, se sintió menos sola en lo que le había pasado. Los abogados del distrito me llamaron 3 días después con su oferta de mediación, y pude decir por su tono cuidadoso que querían que esto desapareciera silenciosamente. No dirían que la escuela hizo algo malo, pero cubrirían todos los costos de terapia de Lara, más traer expertos externos para revisar sus protocolos de respuesta de emergencia y requerir que cada miembro del personal completara 40 horas de entrenamiento sobre manejar situaciones de seguridad estudiantil. Quería que admitieran lo que nos habían hecho, pero Dimitri me recordó que conseguir el tratamiento de Lara pagado importaba más que mi necesidad de que dijeran perdón en voz alta, así que firmé sus papeles con manos que temblaban por contener todo lo que quería gritarles. La semana siguiente nos sentamos en una oficina pequeña con una nueva consejera especializada en ayudar a niños a regresar a la escuela después de trauma. Extendió papeles mostrando diferentes opciones mientras Lara apretó mi mano bajo la mesa. Sugirió comenzar con solo 2 clases matutinas, matemáticas y español, con una habitación silenciosa disponible si Lara necesitaba salir, y una escolta adulta para caminar entre edificios para que nunca estuviera sola en los pasillos. La voz de Lara apenas estaba por encima de un susurro cuando dijo que quería intentar, aunque pude ver todo su cuerpo tensarse solo al pensar en pasar por esas puertas otra vez. Practicamos la ruta que tomaría el fin de semana antes de que comenzara la escuela, caminando por los pasillos vacíos mientras señalaba lugares seguros a donde podía ir si se sentía asustada. La oficina de la consejera en el 2º piso, la enfermería cerca de la entrada principal, la biblioteca con su salida trasera que podía usar si necesitaba salir rápido. La mañana del lunes llegó demasiado rápido y Lara se puso su mochila nueva con manos que no paraban de temblar, pero se subió al auto de todos modos y conduje más lento de lo usual, tratando de darle más tiempo para prepararse. La escolta nos encontró en la entrada lateral, una mujer mayor y amable que había sido informada sobre todo, y caminó con Lara a su primera clase mientras me senté en el estacionamiento por 2 horas en caso de que me necesitara. Logró pasar ambas clases sin llamarme, aunque la consejera mandó mensaje que había usado la habitación silenciosa 2 veces para hacer sus ejercicios de respiración cuando los pasillos se volvieron demasiado ruidosos entre periodos. Cuando la recogí a las 11:30, se veía exhausta, círculos oscuros bajo los ojos y hombros encorvados hacia adelante. Pero también había algo más ahí, una pequeña chispa de orgullo de que lo había logrado. Fuimos directo a la heladería, aunque apenas era mediodía, y pidió 3 bolas de sabores diferentes mientras yo pedí mi vainilla usual, y nos sentamos afuera comiendo lentamente mientras me contaba sobre cómo su maestro de español la había recibido de vuelta sin hacer gran cosa sobre dónde había estado. 3 semanas en esta nueva rutina, recibí un correo del distrito anunciando cambios de personal, y enterrado en el medio estaba una línea sobre la directora siendo transferida a una posición de desarrollo curricular en la oficina del distrito inmediatamente. El sindicato de maestros la había protegido de ser despedida completamente, pero
pero al menos ya no estaría cerca de niños, atrapada en alguna oficina sin ventanas, revisando libros de texto en lugar de ignorar estudiantes en crisis. Dimitri llamó esa misma tarde con noticias sobre los casos de los chicos avanzando, y dijo que el abogado del más joven quería reunirse sobre un posible acuerdo que incluiría tratamiento ordenado por la corte y órdenes de restricción permanentes que lo seguirían incluso después de cumplir 18. Los otros dos aún peleaban los cargos, sus caros abogados presentando moción tras moción, tratando de hacer que la evidencia fuera descartada. Pero el que tomaba el acuerdo tendría que asignar lo que pasó como parte de su acuerdo, lo que haría los otros casos más fuertes. Lara escuchó cuando le conté sobre ello después de la cena y asintió lentamente antes de decir que se sentía un poco más segura, sabiendo que al menos uno de ellos admitía lo que habían hecho, aunque fuera solo para conseguir una sentencia más ligera. El sábado por la mañana fuimos al centro de jardinería y Lara eligió un roble pequeño, pasando sus dedos por su tronco delgado, mientras cargaba bolsas de tierra y mantillo en el carrito. Cavamos el hoyo juntos en la esquina del patio trasero donde conseguiría sol matutino, ninguno de nosotros hablando sobre lo que significaba o representaba, solo enfocándonos en asegurar que el hoyo fuera lo suficientemente profundo y las raíces tuvieran espacio para expandirse. Cada mañana después de eso, Lara saldría antes de la escuela para regarlo, parada ahí con la manguera por exactamente 5 minutos como si fuera la tarea más importante del mundo, y yo observaría desde la ventana de la cocina mientras cuidaba esta pequeña cosa que podía controlar. 3 meses se arrastraron con terapia 2 veces por semana y escuela 3 mañanas por semana y fechas de corte que seguían siendo pospuestas. Y entonces, una noche de martes, mientras hacíamos espagueti juntos, hice una broma tonta sobre la pasta pareciendo gusanos, y Lara realmente se rió. No solo una sonrisa educada, sino una risa real que venía de su estómago. Solo duró un segundo antes de que se recuperara y volviera a estar callada, pero por ese momento sonó como ella misma, como la chica que solía cantar en la ducha y dejar sus zapatos por todas partes y discutir conmigo sobre el toque de queda. Ahora estoy sentado en nuestra mesa de la cocina escribiendo esto mientras Lara hace su tarea de geometría frente a mí, ocasionalmente pidiendo ayuda con un problema, aunque sé que puede resolverlo sola. Ha vuelto a la escuela a medio tiempo con sistemas de apoyo en su lugar, durmiendo la mayoría de las noches sin pesadillas, y los casos de los chicos se mueven por el sistema legal, pero ya no revisamos actualizaciones todos los días. No hemos superado lo que pasó porque no simplemente superas algo así, pero estamos viviendo con ello, tomando las cosas un día a la vez, y ahora mismo eso es suficiente. Gracias por pasar el rato conmigo hoy. En serio, la vida siempre nos está lanzando lecciones si realmente nos detenemos y prestamos atención. Hasta que nos crucemos otra vez, amigo mío. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.